Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 22, 7 de la noche, donde para nosotros es un privilegio nuevamente compartir con el doctor Frank de Varona. Estamos en una semana que ha sido candente, estamos llenos de incertidumbre y para esto con el doctor Fran de Varona vamos a darle un poco de, por lo menos de información, por lo menos traer algo de lo que está sucediendo en este momento, que está aconteciendo y muchísimas de las personas que nos siguen y en contexto la gran mayoría de la nación está ajena de las consecuencias de lo que está sucediendo. Como quiera que sea, para nosotros es un privilegio contar con ustedes. Si usted es primera vez que está aquí, gracias, de verdad es un privilegio tenerlo y por consiguiente también pues invitarlo a que se incorpore con nosotros aquí al canal. Este canal es de información, no damos noticias, no analizamos noticias, sino traemos en contexto lo que nosotros estamos percibiendo y de lo que arrastra emocionalmente las consecuencias de todo esto que está sucediendo. Sin más dilaciones, por favor, suscríbanse aquí al canal, compartan y pasemos inmediatamente con el doctor Frank de Varona. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias nuevamente por acompañarnos en esta velada de hoy, viernes 22, 7 de la noche, el cual es un privilegio y también estamos llenos de incertidumbre en el momento que tenemos a nuestro amigo Fran de Varona que nos acompaña esta noche. Fran, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Muy bien, muchas gracias por tenerme una vez más en tu programa, Gustavo. Es un privilegio tenerte y sabes que te he venido siguiendo los programas que tú has venido haciendo en La Poderosa con nuestra mutua amiga Lucy Pereda y de verdad que son impactantes las informaciones que tú tienes y por eso dije al principio lleno de incertidumbre porque a esta altura de la hora y de la película no sabemos qué está pasando en el contexto general del mundo. Así que los temas son amplios y el tiempo es corto. Así es, estamos viviendo unos momentos muy peligrosos a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial. Sí, pero ante entrar en ese tema tan importante, vamos a anunciar que ayer, jueves, noviembre 21, el congresista Matt Gaetz de la Florida decidió sacar su nombre de la nominación que había hecho Trump para Attorney General de la Nación o Fiscal General. Y él dijo que no quería hacer una distracción a lo que estaba teniendo problemas. Él se había reunido con muchos senadores en esta semana y muchos de ellos le dijeron que no podían votar por él. O sea que no tenía la menor chance de ser nominado, de ser aprobado por el Senado. No solamente por los rhinos malos que hay, sino por otros que no eran rhinos tampoco. Claro. Y el problema es que él, aunque tuvo una investigación por parte del Departamento de Justicia de Obama y nos encontraron que no había nada de qué hacer con él. 2 años lo investigaron y no hicieron ningún cargo contra él. Claro. Pero la Cámara de Representantes en el Comité de Ética decidió hacer una investigación separada. Y en esa investigación surgió que él había tenido relaciones sexuales con una muchacha de 17 años, que obviamente era una prostituta, porque parece que él se reunía con muchas prostitutas y le pagaba dinero, algo que por supuesto que muchos senadores lo hacen también, ¿no? Claro. Y lo cubren con dinero de ellos, le pagan a la gente para que no hable y ahí se murió todo. Pero en el caso de él no era muy popular en la Cámara porque él fue uno de los responsables porque quitaran al otro presidente de la Cámara, el congresista de California, y por supuesto muchos no les gustó eso. Claro. Así que ese es un problema que él tenía. Pero parece que todo lo que averiguaron era muy negativo de él, y aunque supuestamente a él renunciar del Congreso, eso ya no deben sacarlo porque ya no es congresista. Y esa investigación es para congresistas. De todas maneras, ya había filtraciones
que había muchos republicanos, senadores republicanos, Claro. que querían sacar el reporte. Así que él decidió retirarse, lo cual fue lo que debía haber hecho, obviamente. Claro. Quizás Trump no debía haberlo nominado nunca, ¿no? Por todos los problemas que tenía, haberlo puesto en la Casa Blanca, que ahí lo nombra el que quiera, pero cometió el error de nominarlo a ese alto cargo que tenía que tener aprobación del Senado. Bueno, De todas maneras, esperemos que el que vaya como fiscal tenga el calibre de lo que estamos esperando, que es la justicia. exacto, porque él obviamente de haber llegado a ese cargo hubiera hecho justicia con toda la gente que ha atacado a Trump por 8 años ha atacado a Trump. Claro. Y Trump, por supuesto, respondió a eso que él dijo y dijo que él agradecía, que estaba profundamente agradecido a Mark Gates por haberse retirado del cargo que lo había nominado y que lo agradece mucho y que él va a tener un futuro muy bueno. Dice, yo quiero, de verdad que tengo mucho cariño por Matt Gaetz. Estoy seguro que él va a tener éxito el resto de su vida en cualquier cosa que él haga. En fin, eso fue lo que dijo Trump, pero eso le quitó un dolor de cabeza a Trump también, porque tú no quieres que alguien que él nomine lo rechace el Senado. Y de paso, él tiene otros nominados que le están tiroteando también los demócratas, entre ellos Robert Kennedy, que lo nominó a Health and Health Education, Departamento de Salud. Imagínate tú. Tiene problemas con Gaby Tusi, que la nominó a ella directora de 18 agencias de inteligencia, la están atacando a ella. Claro. Tiene problemas con Robert Kennedy, que también lo están atacando. Así que, pero Trump también tiene algo que él puede hacer. Primero, él debe meter a todos los que no tienen ningún conflicto, a Marco Rubio, a Tom Hogan, a toda esa gente que van a ser aceptados inmediatamente. Claro. Y los que están teniendo esos problemas, él puede considerar algo que es legal y que lo hizo George Washington, el primer presidente. Cuando el Senado no está andando, el presidente puede nombrar al que le da la gana, sin tener que tener confirmación del Senado. Y eso lo hizo Obama 30 veces, George W. Bush lo hizo 146 veces, lo hizo Clinton un montón de veces, o sea que eso se ha hecho por muchos de estos presidentes. Y eso es otra opción que el presidente pudiera utilizar si él cree que es necesario utilizarla. Y tiene un gran aliado, el presidente de la Cámara, Mike Thompson, que dice que él, si Trump quiere hacer eso, él inmediatamente cancela la Casa Blanca, se retira la Casa Blanca y eso le da chance a él a cerrar el Senado por 10 días y meter los que él quiera poner que tienen problemas de ser aprobados. No sé si lo va a hacer o no, pero eso es una cosa que otros presidentes en este caso, en mi opinión, a Trump le dieron un mandato y ese mandato es arreglar el problema que tiene este país. Sí que él tiene que tomar las herramientas legales que permita el sistema para irle arriba a cualquier persona que le venga a hacer una oposición. Es vital que él demuestre que el voto de confianza que le dio la nación se ejecute, porque si no estamos perdidos. Así mismo es. 77 millones votamos por él y queremos que él ponga el gabinete que él quiera. Porque un presidente debe gobernar con personas de su alta confianza y no de personas que no le gustan a ciertos senadores que son rhinos o que son globalistas del orden mundial. O seguramente trae a Fauci para atrás otra vez y lo pone ahí al frente. A Fauci tiene que ir preso ahora de por vida con todas las barbaridades que hizo Fauci. Claro. Pero bueno, eso veremos lo que ocurre en el futuro, pero él tiene muy buenos nombramientos que ha hecho y, bueno, pues Marco Rubio lo aprueban los senadores demócratas. Lo han dicho, ahora nombró a Dr. Oz, fíjate qué interesante, a cargo de Medicare, Medicaid, y él se había postulado con el apoyo de Trump a senador en Pensilvania y lo derrota el que está un poco con problemas, Fetterman. ¿Y sabe lo que acaba de decir Fetterman? Que tuvo él en contra de él. Yo voy a votar por él. Fíjate qué bueno. Su oponente, el senador, dice que lo va a aprobar. Así que no todos los demócratas van a estar opuestos a cosas así. Pero bueno, eso es lo que está ocurriendo. Y también tenemos todavía 2 demócratas que han sido bastante buenos también, que es el senador Joe Manchin, que por supuesto todavía está ahí en la Cámara. Ahora quiere meter un montón de radicales
de jueces federales, un montón de ellos. Pero ahí está Sinema de Arizona y ahí está el Joe Manchin de West Virginia, que va a decir que no a esos radicales, porque son senadores más moderados. Así que estamos así. Pero bueno, la otra cosa que tenemos que discutir, que es de gran... vaya, yo estoy extremadamente alarmado, es la expansión y no sé si se dice la palabra escalation, de esta guerra de Rusia con Ucrania. Eso me tiene a mí, tú sabes, mal, porque es que estamos sentados en un polvorín que ya explotó. Lo que pasa es que la onda expansiva parece que todavía está en camino por llegarnos y estamos al borde de algo siniestro y la gente quizás no se está dando cuenta. Aunque la sinonimia no sería tal, pero tenemos el caso de los misiles en Cuba cuando el bloqueo y cuando Kennedy les dijo, oye, hasta aquí no va y tuvieron que sacar. El Putin hizo lo mismo, oye, no me vayan a poner, no me vayan a tirar y resulta ser que han pasado la línea, o sea, estamos en un riesgo absoluto que si la gente no lo quiere ver, y ojalá que no pase. Hay que rezar a Dios que no tengamos tercera guerra mundial, porque Rusia solamente tiene más misiles intercontinentales con armas nucleares que Estados Unidos. Si tú metes en esa guerra a China, a Rusia, a Corea del Norte, esos tres tienen 3, 4 veces más misiles intercontinentales que nosotros. Y fíjate. Pero Frank, perdóname que te interrumpa. No importa que tengan más o menos. El utilizar las armas en el momento que las uses barran a la humanidad. Los cohetes que tiene Estados Unidos tienen suficiente para caer del otro lado. Y del otro lado nos van a pulverizar. También se acaba el mundo. ¿Quiénes se van a salvar? El mundo se va a acabar tal como lo conocemos. Pero los degenerados, los incumbentes, los que han causado toda esta situación, están metidos en sus búnker. Y yo no sé qué va a pasar cuando salgan del búnker, porque no va a haber nada, pero ellos se van a salvar a costilla tuyo, a costilla mío, a costilla de todas las personas que están viendo esto. O sea que estamos en un sitio mal. Bueno, en todo esto, las cosas que ha hecho esta administración, que nada más que le queda hasta enero 20 del 2025, que tú dirías, ya tú estás tranquilo, deja que el otro tome posesión. Trump ha dicho que en cuanto él llegue a la presidencia, él trae la paz entre Ucrania y Rusia. Lo quiere negociar él con Putin y con Zelensky, el presidente dictador ya, porque hace rato que se le venció el periodo de presidente, claro, de Ucrania, un país que es bastante corrupto de paso. Pero ¿qué acaban de hacer esta gente? Primero que nada, debido a que Rusia ha pedido soldados de Corea del Norte para que lo ayude. Rusia quería tirar una ofensiva de 50,000 soldados rusos y coreanos del norte en esa área donde Ucrania había conquistado un pedazo de Rusia y estaba ahí afincado. Pero ¿qué ha hecho ahora no Biden, que no gobierna, o Obama, o los que están en la Casa Blanca, o Blinken en el Departamento de Estado? Decidieron darle misiles del Army que se llaman ATACMS, que son de 13 pies de altura y tienen un alcance de 190 millas de distancia, donde ahora Ucrania puede darle a bases militares de la Fuerza Aérea de Rusia que están en esa área de alcance, le puede destruir todos los ferrocarriles que tiene Rusia, que ahí en estos ferrocarriles iban a transportar las tropas de ellos y de Corea del Norte en esos ferrocarriles. Ellos tienen la capacidad de destruir esos ferrocarriles, que iban a traer armamento también de Corea del Norte. O sea, entonces eso ahora es una escalada en la guerra, y Putin pues ya está diciendo que está construyendo el refugio por si hay una guerra nuclear para los rusos. Lo está construyendo ya. Y ya Rusia es un acto de guerra, porque Rusia cortó el cable. Es un acto de guerra ya, un ataque contra dos aliados de la OTAN, de Estados Unidos, que fueron Dinamarca y Finlandia, que tenían cables por abajo del mar Báltico, que llegaba uno a Lituania y otro llegaba a Alemania, y los cortó Putin. Es un acto de guerra. Tú no puedes cortar cables por el océano de gente de la OTAN. Eso ya hizo un acto de guerra. Algo peor que ha dicho, hay una base que se acaba de instalar ahora en Polonia con misiles antimisiles. Por si hay una guerra nuclear o algo, esos misiles de Polonia pueden tumbar cohetes, ¿no?
o cohetes convencionales, lo que fuera. Y él ha dicho que quiere volar esa base. Si él ataca a Polonia, tenemos tercera guerra mundial, porque Polonia está en la OTAN. Hay 28 países que son miembros de la OTAN. Un ataque contra uno es un ataque contra todos. Y ese es el peligro que estamos teniendo, ¿no? Y también, por supuesto, pero lo peor de no la película lo peor de la película es que el peligro lo han originado los de aquí, no los de allá, sí, con exacto, esa autorización. Y no solamente le ha dado esos misiles, ¿no? Claro. Que tienen largo alcance. Inglaterra ha hecho lo mismo, tiene unos misiles similares a Estados Unidos y también le han dado minas antipersonal que las tiran con cañones para cuando los soldados avancen, vuelen, exploten los soldados. Que eso inclusive Ucrania hizo un convenio de nunca hacer eso, ¿no? Claro. De no poner, porque en las guerras, si tú haces eso, se acaba la guerra y siguen esas cosas antipersonal ahí, que alguien inocente camina y vuelan. Ha pasado en muchísimas guerras, ¿no? Pero todo eso, y de contra ya Estados Unidos tenía contratistas, no soldados americanos, pero contratistas pagados por el Pentágono, que estaban dentro de Ucrania ayudando a reparar los aviones F-16, a los cohetes que tiene Ucrania, que ellos no manejan todavía, no saben qué hacer. O sea que ya teníamos personal nuestro dentro de Ucrania, que eso es otra cosa que Rusia protestó, ¿no? Así que la verdad que está la cosa bien fea y hay que rezarle a Dios. Y de todas maneras, fíjate, dos cosas que han pasado, ¿no? Que tienen que ver con eso y son muy alarmantes. Primero que nada, el Pentágono, el Congreso, acaba de publicar un estudio de casi 800 páginas que tiene que ver con Rusia y con Estados Unidos y que tiene que ver con China y Estados Unidos, no Rusia, claro. Y donde dice que si vamos a una guerra contra China, la perdemos. Solamente contra China. Debido a todos los avances que ha tenido China en estos 4 años, con un Pentágono que lo ha destruido esta administración, un Pentágono woke, un Pentágono que lo han destruido, no le han dado dinero al Pentágono para tener armas, y las armas nuestras te las hemos dado a Ucrania. Ahora no tenemos armas para nosotros, porque todas se las hemos dado a Ucrania. Así que es un estudio que se hizo que es extremadamente alarmante, porque imagínate tú, si hay una guerra con China, nada más la perdemos. Imagínate una guerra con Rusia, con Corea del Norte, con todo eso. Y también otro reporte que ha salido también alarmante es que en Alemania han hecho un reporte de 1000 páginas llamado Operación Deutschland. El Deutschland es alemán, el Deutschland es como se dice Alemania en alemán. Sí. Le llaman Operación Deutschland, ha sacado un documento de 1000 páginas que ha sido filtrado por la prensa en Alemania, donde ellos van allá a decir a movilizar 800,000 soldados para una guerra, tercera guerra mundial, con todo tipo de tanques, y entre esos soldados hay soldados americanos que están metidos ahí en Alemania también. Y le han dicho ellos al pueblo alemán, prepárense para una guerra, tengan generadores de diésel para si nos quitan la electricidad aquí, nos atacan la electricidad en Alemania y no tenemos electricidad. Le han dicho al pueblo alemán, prepárense. Claro. Y aquí nadie le ha dicho a nuestro pueblo, prepárense también. Nada. Pero vamos a decírselo nosotros. Si hay una guerra... Escuchen. Esto es importantísimo. Aquí hay que tener mucha agua en su casa, mucha comida, mucha medicina, mucho dinero en efectivo, porque los bancos los pueden cerrar todos. Y tenemos que estar listos, porque fíjate lo que pasó. Y nos acordamos de eso. Un agente criminal dentro de Rusia, con el apoyo de Putin, cerraron un oleoducto de gas y petróleo, el Colonial Pipe. Lo cerraron de Virginia a Georgia. Y por una semana no había ni gasolina ni petróleo en esos estados. Eso lo hizo Rusia solamente. China lo puede hacer inmediatamente, porque China hace años, yo vengo diciendo, que ha penetrado todos los oleoductos nuestros, ha penetrado toda la infraestructura, y no lo he dicho yo, lo ha dicho el FBI ante el Congreso. Claro. Lo han dicho muchísima gente de Homeland Security, yo no invento eso. Eso han testificado ante el Congreso. Y si hay una guerra, nos quedamos sin agua, nos quedamos sin gasolina, a lo mejor nos quedamos hasta sin electrónica también. Todos esos peligros. China aprieta un botón y todas sus computadoras Lenovo, que están por toda la nación,
dejan de funcionar con un botón que ellos aprieten allá. Porque todas esas computadoras que nos han vendido están envenenadas por ellos. Un botón de ellos y se autodestruyen. O sea que los peligros que estamos afrontando son bien serios. Absoluto, sí. Y no queremos una guerra nuclear, queremos la paz en Ucrania. Y fíjate que el 57% del pueblo ucraniano quiere que paren la guerra. Porque cuántos muertos no ha habido ya en ese pequeño país. Y hay que mirarlo lo que han hecho, como han luchado por su soberanía. Y Putin es un dictador malo también. Pero tampoco queremos ir a una guerra nuclear por Ucrania, ¿no? Claro. Y nosotros acelerando esta escalada de guerra en un momento que esta administración va a dejar de existir. En enero 20. Fíjate que es responsable lo que han hecho. Es tan grave esta situación porque todavía faltan como 5 o 6 semanas para que Trump llegue. Signo de interrogación, para que Trump llegue. Para que Trump llegue. O sea que no sabemos realmente entre la incertidumbre qué va a pasar en ese lapso. Esperamos, ¿verdad? Que sí. El día 20 de enero va a estar en posición y tenemos la posibilidad. Pero ¿qué va a suceder de aquí a allá con esta provocación dirigida, malintencionada que hicieron desde aquí? ¿De dónde estamos parados, Frank? Es un lugar muy mal porque esta administración no debe hacer nada para expandir una guerra que Trump ha dicho que quiere la paz. Es más, se lo hace más difícil a Trump porque ya Rusia está en estado de guerra al cortar cables. Y además hay una cosa importantísima. Rusia tiene un barco, aquí te lo enseño en pantalla. Aquí está. Tú lo tienes ahí. Ese barco se llama el Yantar. Yo lo he escrito en este libro que yo escribí hace tiempo. Escribí un libro que hablo del peligro inminente de China, de Rusia y sus aliados en contra de Estados Unidos. Este es el libro, ahí tú lo tienes en pantalla también. Y ese libro yo explico de este barco. Yo sé de este barco que ha existido durante muchísimo tiempo. Este barco Yantar tiene unos submarinos pequeños que pueden bajar hasta 40,000 pies de profundidad. El mar Báltico le demoran 15 días a arreglar esos cables, porque es un mar con poca profundidad. Pero imagínate, si este Yantar nos corta 2 cables que nos destruye por completo. Uno es el cable militar, que sale por abajo del océano Atlántico a 40,000 pies de profundidad, más todavía, y eso nos comunicamos con todas nuestras bases militares fuera de Estados Unidos. Si viene Rusia y nos corta ese cable, ya ellos saben exactamente dónde está el cable, porque nos vienen espiando hace mucho tiempo. Si lo hacen, ¿cuántos días pasaría para encontrar dónde Rusia cortó ese cable? Semanas quizás, ¿no? También hay otro cable que es el cable comercial de abajo del Atlántico, que ahí se hacen transacciones de trillones de dólares por día, porque todo se transmite por ese cable abajo del Atlántico. Si se corta ese cable, se desploma la economía nuestra y la de Europa y la de toda la economía se desbarata también. Bueno, quizás nosotros podemos hacer lo mismo a Rusia, ¿no? Pero ¿cuánto se demoraría nosotros encontrar dónde han roto esos cables? Semanas quizás, ¿no? Así que esos son los grandes peligros que enfrentamos. Porque Rusia, aunque tiene una economía del tamaño de Italia, tiene más interconnected ballistic missiles con armas nucleares que nosotros. Y es un país pequeño, pero está armado hasta los dientes. Y tienen este tipo de cosas. Y tienen submarinos modernos que han hecho, a pesar de que el país es pobre, pero tiene una capacidad bélica enorme. Y si lo unes a China, y si lo unes a Irán, y si lo unes a Corea del Norte, pues todavía el peligro es mayor. Así que no queremos guerra nuclear, no queremos guerra ni siquiera convencional. De ningún tipo. Queremos paz en Ucrania y que lo negocie Trump y que trate de ayudar a los ucranianos lo más posible para que no le quiten mucho territorio. Pero hay que hacer la paz inmediatamente y hacer una paz donde se le diga a Rusia: el resto de Ucrania no te puede invadir más. Si se invade más, tenemos guerra entonces. Porque hay que darle también la esperanza a Ucrania de que no de aquí a 5 años o 4 años, a 3, lo vuelvan a invadir. O sea, Ucrania tiene que tener también un tratado, y un error que hizo Ucrania. Tremendo error en confiar con Estados Unidos. Ucrania tenía más armas nucleares que lo que es Rusia hoy en día. Estaba lleno, ¿por qué? Porque estaba más cerca de Europa, ¿no? Claro. Y entonces ahí habían cientos de misiles con todo tipo de bombas nucleares, y firmó un tratado con Rusia, con Estados Unidos, con Gran Bretaña, que ellos entregaban todas esas armas nucleares
a Rusia. Tremendo error. Rusia no ataca a ningún país que tenga armas nucleares, porque sabe que va a tener una guerra nuclear. Y tenía más armas nucleares que lo que es Rusia hoy en día. Y estúpidos los ucranianos en pensar que Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia iba a seguir ese tratado, ¿no? Y entregó todas sus armas. Todas se las entregó a Rusia. Porque Estados Unidos no quería que hubiera tantas armas nucleares por todas partes. Estamos mal parados. Y cometió el error porque Estados Unidos es un mal aliado. Lo ha sido siempre de otros países. Absoluto. Y eso fue el error grande que ellos hicieron. Pero de ellos haber mantenido esas armas nucleares, jamás Putin se hubiera cogido la Crimea, ni el Donetsk area, esa que está ahí cerca de ellos, que hay muchos rusos ahí, que hablan ruso. Nada de eso hubiera ocurrido si Ucrania hubiera mantenido sus armas nucleares. No hubiera, ninguna guerra hubiera ido ahí. Pero bueno, esos son los peligros bien serios que estamos afrontando. Y yo siempre dice, hay que rezar ahora a Dios más que nunca. No queremos una guerra nuclear donde nadie, como tú dijiste, nadie la gana. Nadie la gana. Si alguien de los que nos está escuchando no cree en Dios, que creo que está equivocado, ok, pero que no cree en Dios, oiga, a la conciencia suya, encomiéndese y responda a los intereses de su familia. Prepárese, porque estamos estamos esperando la onda expansiva. Esa es la palabra. Sí. A rezar a Dios para que no haya una guerra, una tercera guerra mundial donde nadie va a ganar. Claro, amén. Eso, y la paz que venga de Ucrania, que venga y que protejan bastante la soberanía de Ucrania en todo lo que pueda hacer Trump por ella, ¿no? Y sobre todo a un tratado defensivo que le diga a Rusia, bueno, te quedas con esto, pero no puedes coger 1 kilómetro más de Ucrania cuadrado, ni una milla cuadrada, porque entonces ya sí va a haber guerra si tú haces eso, ¿no? Porque Ucrania tiene que tener la esperanza de que no lo vuelvan a atacar, si hay un tratado de paz entre ellos, y que pierda algún terreno ellos también, que ya los dos lo han cogido. Pero bueno, tenemos tantos problemas, tenemos el problema de las gangas que hay aquí, que es el tema que quería tratar contigo también. Bueno, ya sabemos que ayer jueves también encontraron culpable a un miembro del Tren de Aragua, esa ganga tan horrible que es de Venezuela, que se llama José Ibarra. Lo declararon culpable con 2 sentencias de prisión de por vida sin parol. Ahí tienes tú la foto de ese asesino, un monstruo asesino. Ahí vimos la madre de esta enfermera tan linda, Lincoln Riley, que estaba corriendo alrededor del campus de Athens, Georgia, donde hay la Universidad de Georgia. Claro. Y viene este criminal, la ataca, quería violarla. Ella luchó por 18 minutos. Y el otro cogió como una piedra y le dio por la cabeza y la mató. Y bueno, ahora gracias a Dios lo han metido preso, pero eso es uno de los tantos miembros de gangas como el Tren de Aragua, como los Maratruchas de Centroamérica, que esta administración terrible que hemos tenido, por decir un régimen horrible, han dejado de entrar 13.099 criminales convictos de asesinato. 13.099 convictos de asesinato, y entran a Estados Unidos y los sueltan, están por ahí dando vueltas. Entregaron 15.000 violadores de mujeres, están sueltos. Entregaron 400.000 ilegales que han cometido felonía, están sueltos también. O sea, esta administración que tanta sangre tiene, este régimen despótico que hemos tenido oprimiendo a nosotros por 4 años, tiene mucha sangre en sus manos. No solo aquí en Estados Unidos, por todos estos criminales que han permitido que entren y han matado a tantas personas. Cientos de personas han violado, han matado, han hecho barbaridades. Toda esta sangre es por Barack Hussein Obama, por el demente Biden y por Kamala Harris. Pero tiene mucha más sangre que eso, ¿no? Yo creo que realmente todavía nosotros no podemos cuantificar, o pienso yo, el daño que se le ha hecho a la nación. Utópicamente se me ocurre, imagínate que haya la posibilidad de ir al futuro y ver cómo registra la historia de las consecuencias de lo que pasó, porque lo que la historia va a registrar de la traición que ha tenido este país y a lo cual fue expuesto, te lo juro que nosotros hoy en día no nos damos ni siquiera cuenta de la coma del daño, y la estamos viviendo. Pero exacto. El daño es... Sí. Y no solamente el daño que han hecho aquí, en Medio Oriente, porque ya Trump tenía desbaratado a Irán. Por supuesto, en cuanto llegue al poder, ¿qué va a hacer Trump? Le dice a Israel: ¿qué te hace falta para que destruya todas las armas nucleares que tiene? Bombas que de 2.000, 3.000 libras, aquí las tiene. Vete y vuela y acaba con todos
con todas las armas nucleares que tiene Irán. ¿Qué más vas a hacer? Le pone las sanciones que él tuvo 4 años, que tenía la bancarrota de Irán. El que compre un barril de petróleo de Irán no hace negocio con Estados Unidos. Y fue la bancarrota inmediatamente Irán, porque no podía vender petróleo. ¿Y qué pasó? Bueno, y China tuvo que seguir lo que decía Trump, porque China quiere hacer negocio aquí también, en Estados Unidos. Y llevó la bancarrota. No había dinero ni para los soldados de ellos. No había dinero para Hamas, para Hezbollah. No había dinero para los Houthis ahí en el Yemen. Tenía destruido. Así que eso. Mira los Houthis, eso no. Hay por ahí una noticia de que atacaron a un portaavión. ¿Te imaginas eso? Un portaavión americano. ¿Te imaginas eso? Y ya no se puede transitar por el Mar Rojo. Y los barcos nuestros tienen que dar la vuelta por todo África, que encarece los productos. Por esos Houthis. Mira, Trump en un día acaba con los Houthis. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos destruyen Yemen, en un día los destruyen todos. Como le dice, lo voy a hacer si nos atacan, o si ya nos ha atacado, lo hacemos ya, porque ya nos atacaste antes a bases militares nuestras, has tenido cohetes contra nuestros barcos comerciales y contra los destroyers nuestros que están en el Mar Rojo, todo el tiempo atacados por los Houthis que reciben todo ese armamento. ¿De dónde? De Irán. Así que va a haber paz en el Medio Oriente y la va a haber rápido. Amén. Y también es por eso que Irán ha querido asesinar a Trump y ha querido asesinar a Netanyahu. A Netanyahu le han tirado, ¿cómo se llama? Aviones de esos sin piloto, drones, a su casa para asesinarlo. Eso lo hizo Irán. Terroristas internos de ahí, porque hay muchos terroristas dentro de Israel que son terroristas también, que están en el West Bank, ¿no? Y eso han también tratado de atacar la casa de él con fuego y qué sé yo. Pero todo eso, por supuesto, Netanyahu está en grave peligro y Trump también. ¿Por qué? Porque son enemigos de Irán y todos estos terroristas, ¿no? Pero bueno, todo eso está ocurriendo y es desgraciadamente, pero yo creo que si Trump llega al poder, todo eso se va a arreglar y la guerra va a parar. Ahí está lo que te acabo de decir. Y va a haber paz. Eso es lo que te acabo de decir en tu momento. La esperanza de que llegue el día y que él tome posesión. Esta es una laguna inmensa de interrogaciones. Porque Irán intentó, ¿no? Y lo va a seguir intentando haciendo. Toda esa gente que está metido aquí adentro, infiltrado, van a seguir. Entonces estamos sentados otra vez, vuelvo a decir, en el polvorín que explotó y esperando la onda expansiva. Y la onda expansiva se detiene. La fe en Dios, como pasó lo mismo con las elecciones, que metieron un acto de verdad espiritual, un milagro, a lo que sea. Estamos expuestos a un daño. Quedan 5 minutos, Frank, y voy a cerrar para que tú nos des luz y tal. Amigos, estamos mal, y no somos profetas del desastre. La realidad la está viendo usted delante. Así que aquí usted tiene que tener una conciencia de que aún nos faltan 6 semanas o 5 semanas para que llegue Trump al poder y muchas cosas pueden surgir. Están fuera de nuestro control directo, pero sí prepararse para su familia, para que tenga la contingencia de que ojalá no pase nada, pero que usted no lo agarre fuera de base. Frank, todo tuyo, muchísimas gracias y de verdad, ojalá que podamos continuar que la semana haciendo programas por los próximos 10 todavía años. Estemos aquí. Que estemos vivos nosotros y todo el pueblo americano también vivo con nosotros. Pero mira, algo que acaba de pasar, sabemos que han estado un montón de terroristas islámicos. Da la casualidad que un terrorista árabe que vive en Broward County, en una ciudad de Broward County, lo acaba de arrestar el FBI porque iba a poner una bomba para destruir el New York Stock Exchange, que si eso se destruye la economía completa aquí, claro, porque ahí están las transacciones de la bolsa, etcétera, de todo el mundo, no solamente de aquí. Lo cogieron antes que pusiera esa bomba. ¿Cuántos otros terroristas están aquí para hacer cosas similares? ¿Y quién es la culpa? El régimen actual que todavía nos desgobierna. Lo que representa, ¿no?, esto. Exacto. Esos 3 delincuentes que tú tienes en pantalla todo el tiempo, los 3 delincuentes. Pues mira, eso es algo importantísimo. La otra cosa que quería mencionar, ya vimos que este asesino monstruo le dieron cadena perpetua, pero algo importante es que el tren de Aragua ya está en 16 estados de los Estados Unidos, que tienen la mitad de la población del país. El tren de Aragua
que trabajaba con el dictador sanguinario Maduro para atacar a la gente en Venezuela. Serán aliados de Maduro. Aliados de Maduro. ¿Qué hizo Maduro? Los metemos aquí para destruir a Estados Unidos. Que ya por eso es suficiente para que tumbemos a Maduro inmediatamente por hacer un ataque de tal naturaleza contra esta nación. En cuanto llegue Trump, que todavía este régimen le está comprando petróleo a ese país terrible que acaba de robarse las elecciones una vez más, ¿no? Pues mira, te voy a decir estos estados que ya ellos han penetrado. California, ¿cuántos millones no viven ahí? Colorado, la Florida, están en la Florida y están en este condado donde vivimos nosotros, en Miami-Dade. También están aquí. Georgia, Illinois, Luisiana, Nevada, New Jersey, New York, Carolina del Norte, Tennessee, Texas, Wisconsin, Virginia, Montana y Wyoming. 16 estados. Imagínate. Yo tengo un mapita aquí que se ve los estados que han penetrado, estos desgraciados. Y ellos apenas entran aquí, se unen inmediatamente con Antifa, con Black Lives Matter, con todos los terroristas. Ellos son responsables también por tráfico humano, porque ellos trabajan también con los carteles de México. Y hay 325,000 niños y niñas desaparecidos. Tú consigues una cosa igual, que este régimen no sabe dónde están 325,000 niños que son esclavos sexuales. Por ahí viene otra caravana en camino. Viene otra caravana, pero ¿sabes lo que ha hecho Texas? Dice, no entran por Texas. Y ha puesto buoys, boyas de esas, por todo el Río Grande, que no entra nadie por Texas, pero puede entrar por California. Se va por California, imagínate. O por otro estado, Arizona. No nos queda más tiempo, Frank. De verdad que el tema, aparte que a menos sumamente importantísimo, esperemos que Dios reparta suerte y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Amén. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Un abrazo, gracias por tu tiempo, amigo. Nos vemos si Dios quiere. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh,